¿Alguna vez has enviado un mensaje al contacto equivocado y has sentido que el mundo se detiene por un instante? Imagínate por un momento que ese mensaje no fuera solo embarazoso, sino que contenga las palabras más íntimas y vulnerables que jamás hayas escrito. Ahora imagina que en lugar de llegar a quien pensabas, ese mensaje llegue directamente a la bandeja de entrada del CEO multimillonario más influyente de tu ciudad. ¿Qué harías? ¿Cómo reaccionarías cuando esa persona aparezca en la puerta de tu casa a medianoche? Pero antes de comenzar, por favor, dale me gusta al video y cuéntame desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Siempre es fascinante ver quiénes se unen a nosotros desde diferentes lugares del mundo. Esta es exactamente la situación que vivió Alejandra Ruiz una lluviosa noche de viernes en Madrid. A los 32 años, esta talentosa diseñadora gráfica había construido su pequeño imperio creativo desde su apartamento en Malasaña, donde cada día luchaba por mantener a flote su agencia Ruiz Creaciones en el competitivo mercado madrileño. ¿Alguna vez te ha pasado esto? Esa sensación de estar constantemente corriendo contra el tiempo, trabajando hasta altas horas, mientras tus amigos disfrutan de la vida social que tú has sacrificado por tus sueños. Mientras Isabel, su mejor amiga, se preparaba para una noche de fiesta por Chueca, Alejandra tomó la decisión que muchos emprendedores conocemos demasiado bien: quedarse en casa, abrir el portátil y sumergirse una vez más en el trabajo. Las facturas esparcidas sobre su mesa de centro eran un recordatorio constante de por qué no podía permitirse el lujo de una vida social activa. Cada euro contaba, cada proyecto era crucial, cada decisión financiera podía ser la diferencia entre mantener su sueño vivo o verlo desmoronarse. Era una de esas noches donde la soledad se siente más pesada que nunca. ¿Has estado alguna vez en esa situación donde el silencio de tu hogar contrasta dramáticamente con la energía vibrante de la ciudad que late justo afuera de tu ventana? Alejandra conocía esa sensación demasiado bien. Su apartamento de 2 habitaciones, aunque pequeño y con muebles de segunda mano, era su refugio creativo, pero también su prisión dorada de responsabilidades adultas. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte sobre cómo un simple error tecnológico puede cambiar completamente el rumbo de una vida. Esa noche, con una copa de vino tinto barato entre sus manos y la lluvia golpeando suavemente las ventanas de Malasaña, Alejandra tomó una decisión que la mayoría consideraríamos imprudente. Las emociones acumuladas, la nostalgia del pasado y tal vez esa pequeña dosis de coraje líquido la llevaron a escribir un mensaje que jamás debería haber enviado. Pero aquí viene la parte que hace que esta historia sea verdaderamente extraordinaria. Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte. A veces, los errores más embarazosos de nuestra vida se convierten en las bendiciones más inesperadas. Alejandra no tenía idea de que su dedo tembloroso, al presionar enviar en WhatsApp, estaba a punto de conectar 2 mundos completamente opuestos. Del otro lado de Madrid, en el distrito financiero más exclusivo de la capital, alguien estaba a punto de recibir un mensaje que cambiaría no solo su noche, sino toda su perspectiva sobre lo que significa tomar riesgos en la vida. Y lo que sucedió después iba a abrir las puertas a la transformación más inesperada de su vida. Si historias como esta te conectan con algo real, suscríbete al canal. Cada semana exploramos esas transformaciones inesperadas que nos recuerdan que la autenticidad puede cambiar todo. Esa noche, Alejandra siguió el ritual que había perfeccionado durante meses de soledad voluntaria. Abrió una botella de vino tinto para acompañar su cena solitaria de pasta instantánea. Era un vino económico, de esos que compras cuando cada euro cuenta, pero que en el ambiente adecuado puede saber a libertad temporal.
El líquido rojo oscuro danzaba en la copa barata que había conseguido en una promoción del supermercado del barrio, mientras la lluvia madrileña golpeaba las ventanas creando esa banda sonora melancólica que conoce cualquiera que haya vivido una crisis existencial en la capital española. Hay algo profundamente revelador sobre estos momentos de soledad elegida. Alejandra había construido una burbuja de productividad constante, donde cada minuto tenía un propósito profesional. Pero esas noches de viernes exponían la verdad oculta detrás de su aparente control total sobre su vida. La realidad es que muchas veces construimos fortalezas emocionales tan sólidas que terminamos siendo nuestros propios prisioneros. Su móvil vibró con esa notificación que todos conocemos demasiado bien. Instagram mostrándole una vida que no estaba viviendo. Era Isabel en la fiesta, rodeada de personas sonrientes, copas en alto, esa energía vibrante de Chueca que pulsa, especialmente los viernes por la noche. La imagen venía acompañada de una frase que atravesó el pecho de Alejandra como una flecha certera. La vida es demasiado corta para quedarse en casa un viernes. Ahí está el impacto real de las redes sociales en nuestras decisiones más vulnerables. No es solo envidia lo que sentimos, es el peso aplastante de comparar nuestros bastidores más crudos con los momentos perfectamente editados de otros. Alejandra bebió más vino y con cada sorbo, esa punzada de envidia se transformaba en algo más peligroso, la nostalgia de una versión de sí misma que había enterrado bajo responsabilidades y miedos. El alcohol tiene esa capacidad única de bajar las defensas que nuestra mentalidad racional construye durante el día. Con el vino corriendo por sus venas, Alejandra deslizó sus dedos por la pantalla hasta encontrar un nombre que había evitado durante meses. Carlos, su exnovio, aquel que había terminado con ella con esa frase devastadora que todavía resonaba en su mente. Eres demasiado complicada, Alejandra. No sabes divertirte. La rabia antigua mezclada con el alcohol creó esa combinación peligrosa que todos hemos experimentado alguna vez. Es ese momento donde la vulnerabilidad se encuentra con la impulsividad, donde años de emociones reprimidas buscan una salida, cualquier salida. Alejandra comenzó a escribir y sus palabras fluían con una honestidad brutal que solo el vino y la soledad pueden extraer de nosotros. Las palabras comenzaron a fluir desde un lugar profundo de vulnerabilidad que Alejandra había mantenido cuidadosamente guardado durante meses. Su mensaje emergía como una confesión cruda, sin filtros. Hola, sé que ha pasado tiempo, pero no puedo olvidarte. Recuerdo lo bueno que era estar en tus brazos, cómo me hacías sentir deseada. Estoy aquí sola pensando en ti, en nosotros. Cada palabra que escribía era una revelación de esa verdad oculta que todos llevamos dentro. La necesidad humana básica de conexión, de ser vistos, de ser deseados. El alcohol había derribado las barreras que su mentalidad protectora había construido tan meticulosamente. Era como si otra versión de sí misma estuviera tomando el control, una Alejandra que no calculaba consecuencias ni medía cada palabra antes de expresarla. Hay algo profundamente liberador en estos momentos de honestidad brutal consigo mismo. Durante meses, ella había mantenido una fachada de independencia total, convenciéndose de que no necesitaba a nadie, de que su trabajo era suficiente, de que la soledad era una elección empoderada. Pero el impacto real de esa noche estaba destapando capas de autoengaño que había perfeccionado durante su viaje de sanación post-ruptura. La pantalla del móvil brillaba en la penumbra de su apartamento mientras seguía escribiendo, dejando que las emociones reprimidas encontraran su salida a través de sus dedos temblorosos. Era uno de esos momentos donde la vida se divide en un antes y un después, aunque en ese instante Alejandra no
tenía ni la menor idea de la transformación que estaba a punto de desencadenar. Sin pensarlo dos veces, presionó enviar. El sonido característico del WhatsApp cortó el silencio como una campana que marca el final de una era. Ese pequeño sonido digital que todos conocemos, ese swoosh, que confirma que nuestras palabras ya no nos pertenecen, que han volado hacia su destino sin posibilidad de retorno. Alejandra sintió una mezcla extraña de alivio y nerviosismo corriendo por todo su cuerpo. Era la sensación de haber saltado desde un precipicio emocional sin saber exactamente dónde aterrizaría. El vino había proporcionado el coraje necesario para dar ese salto, pero ahora, con el mensaje ya enviado, la realidad comenzaba a filtrarse lentamente a través de la neblina alcohólica. Una parte de ella se sentía orgullosa de haber sido tan auténtica, tan directa. Otra parte susurraba advertencias sobre la vulnerabilidad que acababa de mostrar. Pero aquí viene la parte que convierte esta historia en algo verdaderamente extraordinario. Lo que Alejandra no sabía, lo que no podía saber en ese momento de impulsividad emocional, era que su dedo había seleccionado el contacto equivocado. Esas palabras íntimas, esa confesión cruda de deseo y nostalgia, no habían llegado a Carlos como ella pensaba. La mensajería había tomado una ruta completamente diferente, aterrizando en la bandeja de entrada de Santiago Vázquez, apenas 2 posiciones arriba en su lista de contactos. Del otro lado de Madrid, en el ático de un edificio comercial, en el distrito financiero más exclusivo de la capital, alguien estaba recibiendo el mensaje más inesperado de su vida profesional. Santiago Vázquez, de 39 años, acababa de finalizar otra reunión virtual con inversores internacionales, cuando su vida estaba a punto de dar un giro que jamás habría planificado en ninguna de sus estrategias empresariales. Había construido un imperio que se extendía por toda España y Europa, pero la verdad oculta detrás de su éxito era que su viernes por la noche no era muy diferente de cualquier otro día. Trabajo, más trabajo, y esa soledad que había elegido conscientemente hace mucho tiempo. Si esta historia despertó algo en ti, dale like. Es tu forma de decirme que hemos conectado a un nivel real y que sigamos explorando estas verdades. Es fascinante cómo funciona la mentalidad de los ultra exitosos. Santiago había hecho de la soledad una herramienta estratégica, convenciéndose de que las relaciones personales eran distracciones costosas en su viaje hacia la cima. Pero hay una diferencia abismal entre elegir estar solo y estar verdaderamente conectado contigo mismo. Los bastidores de su vida revelaban a un hombre que había sacrificado la calidez humana en el altar del logro profesional. La empresa Vázquez Holdings ocupaba 3 plantas del edificio más moderno de la zona financiera de Madrid, pero Santiago prefería quedarse en su despacho particular, donde las vistas panorámicas de la capital le recordaban constantemente la extensión de su dominio empresarial. Era su fortaleza de cristal y acero, un refugio que también funcionaba como una prisión dorada donde las emociones genuinas rara vez tenían cabida. Esa noche, como tantas otras, los números en las pantallas le proporcionaban más compañía que cualquier conversación humana real. Su móvil descansaba silencioso sobre la mesa de caoba importada, un objeto que en sus manos se había convertido más en una herramienta de trabajo que en un dispositivo de conexión personal. Cuando vibró rompiendo el silencio de su despacho, Santiago frunció el ceño automáticamente. Muy pocas personas tenían su número personal, y aún menos se atreverían a contactarlo un viernes por la noche. Su primera reacción fue de molestia profesional, seguramente alguna emergencia corporativa que requería su atención inmediata. Era el tipo de interrupciones que había normalizado en su búsqueda obsesiva del control total sobre su imperio empresarial. Pero cuando miró la pantalla, algo cambió.
El nombre que apareció despertó una curiosidad que no había sentido en meses. El mensaje venía de Alejandra Ruiz, Ruiz Creaciones, una diseñadora que había hecho algunos trabajos para una de las subsidiarias de Vázquez Holdings hacía exactamente 6 meses. Se acordaba vagamente de ella, y esa memoria fragmentada era ya algo excepcional en un hombre que raramente prestaba atención personal a colaboradores de nivel medio. La recordaba como una mujer de cabello castaño, ondulado, ojos expresivos que parecían ver más allá de las presentaciones corporativas estándar. Alguien que había presentado un proyecto gráfico no solo competente, sino con una perspectiva creativa que había logrado captar su atención por unos segundos más de lo habitual. Habían intercambiado algunos correos profesionales, siempre formales, directos al punto, sin ningún indicio de que ella tuviera su número personal o siquiera conociera su existencia más allá del mundo empresarial. Santiago leyó el mensaje una vez, luego 2, luego una tercera vez, intentando procesar exactamente qué estaba viendo en la pantalla de su móvil. Las palabras íntimas saltaban del cristal como un contraste absolutamente gritante con la frialdad minimalista de su despacho, mientras la lluvia madrileña escurría por los grandes ventanales, distorsionando las luces de la ciudad en un borrón dorado que parecía burlarse de su mundo perfectamente ordenado. Estoy aquí sola pensando en ti, en nosotros. Esas palabras resonaban en su mente como un eco de una vida que había decidido no vivir. Era como si alguien hubiera introducido colores vibrantes en una fotografía en blanco y negro que había sido su existencia durante los últimos años. El impacto inicial fue de total desconcierto, una sensación que rara vez experimentaba en su universo de certezas corporativas. Por un momento, su mentalidad analítica le susurró que tal vez fuera un mensaje enviado por error, una confusión tecnológica sin mayor importancia. Pero entonces, algo en su memoria se activó. Ella había usado su nombre en correos anteriores, conocía su identidad, sabía exactamente quién era él. Esta revelación cambió completamente la naturaleza de la situación y despertó algo que había mantenido cuidadosamente dormido durante décadas. La confusión inicial dio lugar a una curiosidad que no sentía hacía años, una sensación extraña y casi perturbadora que comenzó a expandirse por su pecho como calor líquido. Era como si una parte de él que había estado en hibernación emocional, de repente hubiera recibido una chispa de vida. Los bastidores de su existencia controlada se tambalearon ligeramente, y por primera vez en mucho tiempo, Santiago se encontró experimentando algo que no podía categorizar ni controlar inmediatamente. Esto era profundamente problemático para un hombre que había construido su identidad completa alrededor del control absoluto. Santiago Vázquez era conocido en todo el mundo corporativo español por su frialdad calculista, por jamás tomar decisiones impulsivas, por convertir cada aspecto de su vida en una estrategia medible y optimizable. Sus rivales empresariales lo respetaban y lo temían precisamente por esta capacidad de mantener las emociones completamente separadas de los negocios. Pero ahí está la verdad oculta que muy pocos conocían sobre su transformación personal. A los 18 años, cuando su padre murió en un accidente de tráfico que cambió el rumbo de toda su familia, Santiago había hecho una promesa que había moldeado cada decisión posterior de su vida. Había jurado que nunca más permitiría que las emociones comandaran su existencia, que construiría una fortaleza emocional tan sólida que ninguna pérdida, ninguna traición, ninguna desilusión pudiera volver a devastarlo como lo había hecho la muerte súbita de su padre. Suscríbete si necesitas más contenido que toque esas fibras profundas de la experiencia humana. Aquí compartimos relatos que van más allá de la superficie.
Esa promesa había funcionado brillantemente en términos de éxito material, pero el precio había sido convertirse en un hombre que observaba la vida humana desde una distancia segura, como un científico estudiando especies en un laboratorio. Su viaje hacia la cima empresarial había sido impecable, pero también había sido profundamente solitario. Pero mientras miraba aquel mensaje inesperado, algo dentro de él se movió de una forma que no había experimentado en décadas. Era como si esas palabras hubieran encontrado una grieta en la armadura emocional que había construido tan meticulosamente. Sin darse tiempo para aplicar su proceso habitual de análisis de riesgo-beneficio, sin consultar con esa voz racional que siempre dictaba sus decisiones, Santiago escribió una respuesta que lo sorprendió incluso a él mismo. Dirección. Fue un momento de pura impulsividad que desafió completamente su ADN corporativo. Sus dedos parecían moverse independientemente de su cerebro analítico, como si una parte más primitiva y auténtica de su ser hubiera tomado el control momentáneamente. La respuesta llegó casi inmediatamente, como si Alejandra hubiera estado esperando ansiosa por una reacción. Calle del Pez 142, apartamento 4, Malasaña. Santiago miró por la ventana nuevamente, procesando esa información con una parte de su mente que raramente utilizaba para tomar decisiones importantes. Malasaña quedaba apenas 20 minutos de allí, incluso considerando el tráfico típico de un viernes por la noche en Madrid. Era una distancia perfectamente manejable, una decisión logísticamente simple, pero emocionalmente revolucionaria para un hombre que nunca había hecho algo tan completamente impulsivo en su vida adulta. Había algo en la espontaneidad cruda de aquel mensaje, en la vulnerabilidad desnuda de esas palabras, que había despertado una parte de él que creía completamente adormecida. Era como si durante años hubiera estado viviendo en una versión editada de sí mismo, y de repente alguien le estaba ofreciendo la oportunidad de experimentar la versión sin filtros. La transformación que estaba ocurriendo en ese momento era profunda y perturbadora. Santiago desconectó el ordenador con un gesto que normalmente requería al menos 10 minutos de verificaciones finales de correos importantes. Cogió las llaves de su Mercedes negro del cajón, donde las guardaba como si fuera cualquier otro objeto utilitario, y se dirigió al ascensor con una determinación que no tenía nada que ver con estrategia empresarial. Mientras bajaba las 20 plantas hasta el garaje subterráneo, dos voces completamente diferentes luchaban en su mente. Una voz, la familiar, la que había sido su compañera constante durante décadas, gritaba que aquello era una locura absoluta, una desviación peligrosa de todo lo que había construido tan cuidadosamente. Le recordaba los riesgos, las posibles consecuencias, la irresponsabilidad de actuar basándose en impulsos emocionales. Pero otra voz, más profunda, más antigua, más auténtica, susurraba con una sabiduría que había estado esperando años para ser escuchada. Tal vez fuera exactamente el tipo de locura que necesitaba. Tal vez, después de décadas de decisiones perfectamente calculadas, fuera hora de recordar qué se sentía ser genuinamente humano, impredecible, real. La lluvia había aumentado considerablemente cuando Santiago salió del garaje subterráneo y las calles de Madrid brillaban bajo las luces doradas de las farolas como un escenario cinematográfico preparado especialmente para esta noche de decisiones impulsivas. El asfalto mojado reflejaba las luces de neón de los bares y tiendas que permanecían abiertos, creando esa atmósfera única que solo Madrid sabe generar en sus noches de viernes. Mientras conducía hacia Malasaña, navegando por calles que conocía perfectamente desde una perspectiva empresarial, pero que esta noche parecían completamente diferentes, Santiago se encontró experimentando algo que no había sentido en décadas: la incertidumbre total sobre qué encontraría del otro lado de su destino.
Por primera vez en años, no tenía un plan establecido, no había analizado posibles escenarios, no tenía una estrategia de salida preparada. Era una sensación simultáneamente aterradora y liberadora. Su mente empresarial intentaba llenar ese vacío de planificación con especulaciones rápidas sobre qué tipo de conversación tendría, qué explicaciones podría ofrecer por aparecer sin aviso, pero algo más profundo le susurraba que dejara de intentar controlar lo incontrolable y simplemente se permitiera experimentar lo que fuera que estaba a punto de suceder. El viaje de 20 minutos se sintió como una eternidad y como un instante al mismo tiempo. Cada semáforo en rojo le daba oportunidad de reconsiderar, de dar media vuelta y regresar a la seguridad predecible de su despacho. Pero algo en su interior había despertado con tanta fuerza que la idea de retroceder se sentía más aterradora que seguir adelante hacia lo desconocido. Del otro lado de la ciudad, en su pequeño apartamento de Malasaña, Alejandra estaba experimentando las consecuencias de su propia impulsividad. Estaba tumbada en el sofá, abrazada a un cojín que olía ligeramente a lavanda, cuando el sonido del timbre cortó el silencio del apartamento como un rayo eléctrico que atravesó toda su tranquilidad artificial. El sonido estridente la hizo saltar del sofá tan rápidamente que casi tiró la copa de vino al suelo y su corazón comenzó a latir con esa intensidad que solo experimentamos cuando la realidad supera completamente nuestras expectativas. Solo habían pasado 53 minutos desde que envió el mensaje. En su mente había calculado que si Carlos respondía, lo haría al día siguiente, o tal vez nunca. La velocidad de esta respuesta la descolocó completamente. Su corazón se disparó mientras procesaba la posibilidad de que Carlos hubiera venido realmente, de que su mensaje desesperado hubiera logrado despertar algo en él, que justificara aparecer en su puerta un viernes lluvioso por la noche. Corrió hacia el espejo del pasillo con esa mezcla de pánico y esperanza que caracteriza estos momentos de vulnerabilidad total, intentando arreglar sus cabellos despeinados y verificar si el rímel no se había corrido por las lágrimas que ni siquiera había notado que había derramado. Llevaba solo una camiseta simple de algodón y unos pantalones cortos de pijama a rayas, nada remotamente seductor o preparado para recibir visitas. Pero no había tiempo para el protocolo de la vanidad. La urgencia del momento exigía autenticidad por encima de apariencias. Alejandra se acercó a la puerta con pasos vacilantes, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que quien estuviera al otro lado podría escucharlo. Miró por la mirilla, pero la iluminación tenue del pasillo no permitía distinguir claramente quién estaba esperando. Era una de esas situaciones donde la realidad se siente suspendida en el aire, donde cada segundo se estira como una eternidad cargada de posibilidades. Con la mano temblorosa giró el pestillo y abrió la puerta. Lo que vio la dejó completamente paralizada, como si su cerebro hubiera presionado el botón de pausa mientras intentaba procesar una imagen que no encajaba en absoluto con sus expectativas. Frente a ella estaba un hombre alto, de hombros anchos, vestido con un traje oscuro, que obviamente costaba más que todo su guardarropa combinado. Este no era Carlos. Definitivamente, este no era Carlos. Sus cabellos negros estaban ligeramente húmedos por la lluvia madrileña y sus ojos oscuros la observaban con una intensidad que hizo que su estómago diera un vuelco completo. Era guapo de una forma casi intimidante, con esa mandíbula definida que ves en las portadas de revistas de negocios, una postura erecta que emanaba autoridad natural, una presencia que llenaba completamente el espacio del pasillo estrecho como si hubiera sido diseñado específicamente para ocupar espacios importantes. Date like si sentiste esa conexión con la vulnerabilidad de Alejandra o la búsqueda de Santiago.
Tu like confirma que las historias reales son las que realmente importan. Había algo en su forma de estar parado allí, completamente inmóvil, pero irradiando una energía controlada, que le dijo a Alejandra inmediatamente que este hombre pertenecía a un mundo completamente diferente al suyo. No era solo la ropa cara o la postura confiada, era algo más profundo, una especie de magnetismo que solo poseen las personas acostumbradas a que otros les presten atención cuando hablan. ¿Alejandra Ruiz?, preguntó él con una voz profunda y perfectamente controlada, con un acento que delataba educación refinada, esa forma particular de hablar que desarrollan las personas que han pasado años en salas de juntas tomando decisiones que afectan miles de vidas. Su tono era cortés pero directo, como alguien acostumbrado a obtener respuestas rápidas y precisas. Alejandra abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua, intentando desesperadamente procesar lo que estaba sucediendo. Su cerebro, todavía embotado por el vino y la sorpresa, luchaba por entender cómo aquel hombre sabía su nombre, por qué estaba en su puerta y, sobre todo, por qué su presencia generaba esa mezcla extraña de intimidación y fascinación que la tenía completamente paralizada. La verdad oculta sobre los momentos que cambian vidas es que rara vez llegan anunciados. No hay música dramática de fondo, no hay preparación emocional, simplemente aparecen en tu puerta un viernes lluvioso, cuando llevas pijama y tienes el cabello despeinado. Los bastidores de la transformación personal casi nunca son glamorosos, son crudos, inesperados, y frecuentemente nos pillan en nuestros momentos más vulnerables. El silencio se extendió entre ellos por unos segundos que se sintieron como horas, mientras Alejandra intentaba conectar los puntos de una ecuación que no tenía sentido. Este hombre claramente no era una aparición, no era un error, y definitivamente sabía quién era ella. «Sí, soy yo», consiguió tartamudear finalmente, su voz saliendo más aguda de lo que pretendía. «Disculpe, pero ¿quién es usted?». Era una pregunta desesperada, formulada por alguien que ya intuía que la respuesta iba a cambiar completamente su universo conocido. Santiago inclinó ligeramente la cabeza, y algo que podría interpretarse como una sonrisa pasó rápidamente por sus labios, esa expresión controlada que desarrollan las personas acostumbradas a revelar información de forma estratégica. «Santiago Vázquez», dijo con esa naturalidad que solo poseen quienes están acostumbrados a que su nombre genere reacciones inmediatas. «Me enviaste un mensaje hace poco». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un estanque silencioso, generando ondas de comprensión que se expandían cada vez más amplias en la mente de Alejandra. El mundo de Alejandra se detuvo completamente. No fue una pausa dramática, fue un cese total de función, como si alguien hubiera desconectado el cable principal de su realidad. Santiago Vázquez. El nombre resonó en su mente como una campana de alarma que había estado esperando años para sonar. El CEO de Vázquez Holdings, el multimillonario que había contratado su agencia para un proyecto 6 meses atrás, el hombre más poderoso con quien había trabajado, aunque siempre a través de la distancia segura del correo electrónico. Los bastidores de su memoria se activaron como luces de emergencia. Recordó cada correo formal que habían intercambiado, cada «estimado señor Vázquez» que había escrito con cuidado obsesivo, cada respuesta cortés y profesional que había recibido de él. Y ahora este mismo hombre estaba parado en la puerta de su apartamento de Malasaña, húmedo por la lluvia, después de haber recibido el mensaje más íntimo y vulnerable que había escrito en meses. «Dios mío, no, 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 esto no puede estar pasando», susurró Alejandra, sintiendo cómo la sangre drenaba, literalmente de su rostro, dejándola con esa palidez que solo experimentamos cuando la realidad supera completamente nuestra capacidad de procesamiento. Sus manos comenzaron a temblar de una forma que no podía controlar,
y su respiración se volvió superficial y errática. Santiago observó el cambio en su expresión, con una curiosidad creciente que contrastaba dramáticamente con el pánico que se apoderaba de ella. Había algo fascinante en la forma en que notó cómo sus ojos verdes se llenaron de horror mientras procesaba la magnitud de lo que había sucedido. Para él, acostumbrado a reacciones calculadas y respuestas estratégicas, esta honestidad emocional brutal era tan refrescante como perturbadora. La transformación que estaba ocurriendo en la mente de Alejandra era completa y devastadora. En cuestión de segundos, había pasado de la expectativa nerviosa de un reencuentro romántico con su ex a la realización horrorosa de que había enviado palabras de deseo crudo al hombre más influyente de su mundo profesional. Era como despertar de un sueño erótico para encontrarse desnuda en una sala de juntas llena de ejecutivos. ¿Puedo entrar?, preguntó Santiago con esa calma que solo poseen las personas acostumbradas a que sus peticiones sean automáticamente consideradas razonables. Está lloviendo bastante. Su tono era cortés pero directo, como si estuviera haciendo una propuesta de negocios perfectamente lógica, en lugar de pedir entrar al apartamento de alguien que acababa de enviarle un mensaje íntimo por error. Alejandra lo miró como si fuera una aparición, su mente todavía luchando por procesar la surrealidad de la situación. Comenzó a gesticular nerviosamente con las manos, intentando encontrar palabras que pudieran de alguna manera explicar lo inexplicable, que pudieran convertir esta pesadilla de humillación en algo manejable. Era como intentar recoger agua con las manos. Cada explicación que formulaba en su mente se desmoronaba antes de llegar a sus labios. «Mire, señor Vázquez». Alejandra intentó recuperar algo de compostura, pasándose las manos nerviosamente por el cabello en un gesto que revelaba exactamente cuán fuera de control se sentía. «Siento muchísimo esta situación tan embarazosa. Estaba un poco... Había bebido algo y envié el mensaje a la persona completamente equivocada. Debe haber sido muy extraño para usted recibir algo así». Sus palabras salían atropelladas, como si pudiera de alguna manera deshacer el daño a través del volumen de disculpas. Era esa mentalidad de emergencia que desarrollamos cuando sentimos que hemos cruzado una línea que no debería haberse cruzado, cuando la vergüenza se vuelve tan intensa que nuestro cerebro entra en modo de control de daños. La respuesta de Santiago fue lo último que ella esperaba. Lo fue. Concordó simplemente, sin una pizca de la incomodidad o molestia que Alejandra había anticipado. Pero también fue lo más interesante que me ha pasado en meses. Había algo en su tono que transformó completamente la energía del momento, como si acabara de cambiar las reglas del juego que Alejandra pensaba que estaban jugando. Alejandra parpadeó confundida, su cerebro intentando procesar esta respuesta que no encajaba en ninguno de los escenarios catastróficos que había estado imaginando. Santiago continuó con esa naturalidad desconcertante, explicando que lo que había visto en su mensaje no era solo un error embarazoso, sino algo que requería un tipo de coraje que rara vez encontraba en su mundo profesional. «Es refrescante», dijo él, «encontrar a alguien capaz de enviar un mensaje tan directo, tan honesto, sin cálculos ni agenda oculta detrás». Sus palabras llevaban un peso que Alejandra no había esperado, como si hubiera visto algo en su vulnerabilidad accidental que ella misma no había reconocido. La verdad oculta sobre los momentos transformadores es que frecuentemente llegan disfrazados de nuestras peores pesadillas. Lo que inicialmente percibimos como humillación total se revela como el tipo de autenticidad cruda que la mayoría de las personas pasan toda su vida evitando mostrar. Santiago no estaba viendo su error como una falta profesional. Estaba viéndolo como una revelación de algo genuino en un mundo lleno de interacciones calculadas.
El impacto de su perspectiva comenzó a cambiar algo fundamental en la forma en que Alejandra estaba procesando la situación. Por primera vez desde que abrió la puerta, sintió que tal vez, solo tal vez, esta no fuera la catástrofe personal que había imaginado. Santiago finalmente entró al pequeño apartamento, y Alejandra inmediatamente experimentó esa sensación visceral de vergüenza que surge cuando mundos completamente diferentes colisionan sin aviso. Su apartamento de 2 habitaciones en Malasaña, con muebles de segunda mano cuidadosamente seleccionados en mercadillos y paredes que necesitaban desesperadamente una nueva mano de pintura, contrastaba dramáticamente con lo que ella imaginaba debía ser el estilo de vida de un multimillonario madrileño. Era como invitar accidentalmente al director de un museo a evaluar los dibujos de un niño pegados en la nevera. Cada objeto en su hogar parecía gritar su modestia económica. La mesa del IKEA que había montado sola después de 3 intentos frustrados. Las cortinas cosidas a mano porque las prefabricadas eran demasiado caras. El sofá heredado de su abuela que había tapizado con telas coloridas para darle nueva vida. Pero algo extraordinario sucedió en los siguientes momentos. Santiago no demostró ni una pizca del juicio que Alejandra había anticipado. Sus ojos recorrieron el ambiente con una curiosidad genuina que la desconcertó completamente, como si estuviera descubriendo un mundo que había olvidado que existía. Notó los bocetos esparcidos por la mesa de centro, evidencia de proyectos creativos que nacían en madrugadas inspiradas. El ordenador, rodeado estratégicamente de tazas de café vacías como soldados, protegiendo una fortaleza de productividad. Sus ojos se detuvieron especialmente en las plantas que Alejandra cuidaba con cariño maternal en las ventanas del pequeño pero acogedor espacio. Había algo en la forma en que observaba esos detalles íntimos de su vida que reveló una verdad inesperada. Santiago no estaba evaluando su apartamento desde una perspectiva de juicio económico, sino desde una curiosidad humana que parecía haber estado dormida durante años. Durante las siguientes horas, algo mágico comenzó a suceder entre ellos. La conversación fluyó con una naturalidad que ninguno de los dos había experimentado en mucho tiempo. Alejandra, inicialmente mortificada, comenzó a relajarse lo suficiente como para explicar la historia completa detrás de su mensaje equivocado. Habló sobre Carlos, su exnovio, sobre esa noche de soledad y vino que la había llevado a intentar reconectar con un pasado que probablemente era mejor mantener enterrado. Santiago escuchaba con una atención que iba más allá de la cortesía social. Cuando le tocó compartir, confesó algo que sorprendió a Alejandra. Todas sus relaciones anteriores habían sido estructuradas como acuerdos comerciales, sin sorpresas, sin impulsos emocionales, sin esa vulnerabilidad cruda que había caracterizado el mensaje de ella. Era un hombre que había convertido incluso el romance en una estrategia optimizable. Los bastidores de sus respectivas vidas comenzaron a revelarse con una honestidad que ninguno había anticipado. Alejandra descubrió que el éxito empresarial de Santiago venía acompañado de una soledad profunda que él había racionalizado como una elección estratégica. Santiago, por su parte, se encontró fascinado por la autenticidad sin filtros de alguien que creaba belleza con sus manos y tomaba decisiones basándose en pasión antes que en cálculo. Alejandra le sirvió vino en una de sus copas desparejadas, esas que había ido coleccionando de diferentes lugares y ocasiones, cada una con su propia historia modesta. Santiago se acomodó en el sofá con un movimiento que reveló algo fascinante. Se veía completamente fuera de lugar y simultáneamente extrañamente natural. Su traje, obviamente caro, contrastaba de forma casi cómica con los cojines coloridos que ella había cosido a mano durante esas tardes de domingo donde la creatividad se convertía en terapia,
pero se sentó como si aquel fuera exactamente el lugar donde debería estar. Había algo profundamente revelador en esa imagen. Un multimillonario en un sofá heredado, sosteniendo vino barato en una copa de promoción, pero irradiando una comodidad que rara vez mostraba en sus propios espacios de lujo. Era como si hubiera encontrado algo que había estado buscando sin saberlo, una autenticidad que su mundo corporativo había sistemáticamente filtrado de su experiencia diaria. Las confesiones comenzaron a fluir con una naturalidad que sorprendió a ambos. Santiago habló sobre la presión aplastante de reconstruir la vida familiar después de la muerte súbita de su padre, sobre cómo había trabajado en 2 empleos durante la universidad, mientras estudiaba administración y economía, durmiendo apenas 4 horas por noche durante años. Su voz se suavizó al describir esas madrugadas donde el agotamiento físico era lo único que calmaba el dolor emocional de sentirse responsable del bienestar económico de su madre. Alejandra, por su parte, compartió sus propios fantasmas, sus miedos profundos sobre las relaciones y esa tendencia autodestructiva de moldearse constantemente para encajar en las expectativas de otras personas. Habló sobre cómo había perdido su propia identidad en su matrimonio anterior, cómo había sacrificado su autenticidad en el altar de la armonía relacional, solo para descubrir que la versión editada de sí misma no era suficientemente interesante para mantener el amor de nadie. Los bastidores de sus respectivas transformaciones personales se revelaban con una vulnerabilidad que ninguno había mostrado a otra persona en años. Santiago describía cómo había convertido el éxito empresarial en una armadura contra el dolor emocional, mientras Alejandra reconocía cómo había usado la creatividad como escape de la intimidad real con otros seres humanos. Permanecieron en silencio por algunos momentos que se sintieron cargados de significado, con el ruido constante de la lluvia madrileña, llenando el espacio entre ellos como una banda sonora perfecta para esta conexión inesperada. Alejandra no conseguía entender por qué un hombre como Santiago Vázquez estaba allí, sentado en su sofá heredado, bebiendo vino común y conversando sobre relaciones fracasadas como si fuera la cosa más natural del mundo. La verdad oculta que se estaba revelando era que ambos habían construido vidas exitosas en sus respectivos campos, pero habían pagado el precio de la desconexión humana genuina. Santiago tenía poder y dinero, pero había sacrificado la espontaneidad. Alejandra tenía creatividad y pasión, pero había sacrificado la confianza en su propio valor. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo completamente impulsivo, Alejandra?, preguntó Santiago con una curiosidad genuina que transformó toda la energía de la conversación. Su pregunta llegó en uno de esos momentos perfectos donde la vulnerabilidad mutua había creado un espacio seguro para la honestidad total. Aparentemente hace 1 hora, respondió Alejandra, y por primera vez desde que abrió la puerta, consiguió sonreír de una forma que llegó hasta sus ojos, disolviendo completamente la tensión que había dominado los primeros minutos de este encuentro inesperado. Santiago rió entonces, un sonido bajo y genuino que transformó completamente su rostro, suavizando esas líneas de control perpetuo que normalmente definían su expresión. Era la primera vez que Alejandra lo veía realmente relajado, sin esa máscara de autoridad empresarial que parecía llevar como una segunda piel. Su risa tenía algo contagioso que reveló una verdad inesperada. Detrás del CEO multimillonario había un hombre que había olvidado cómo divertirse sin agenda, cómo conectar sin estrategia. 2 horas completas habían pasado casi sin que ninguno de los dos se diera cuenta, y la botella de vino estaba prácticamente vacía, testigo silencioso de una conversación que había evolucionado hacia territorios que ninguno había anticipado explorar esa noche. Alejandra se había movido instintivamente al suelo,
sentada con las piernas cruzadas frente a la mesa de centro, como si estuviera en una reunión íntima con una amiga de toda la vida, mientras Santiago permanecía en el sofá, pero ahora completamente transformado. Corbata aflojada, mangas de la camisa remangadas hasta los codos, toda su armadura corporativa gradualmente disuelta. Los bastidores de sus respectivas historias personales comenzaron a revelarse con una profundidad que sorprendió a ambos. Hablaron sobre Madrid, sobre cómo esta ciudad los había moldeado de formas completamente diferentes, pero igualmente intensas. Santiago compartió algo que rara vez mencionaba. Había crecido en Salamanca, hijo de inmigrantes argentinos que construyeron una pequeña fortuna en el ramo de importación, solo para perderla completamente cuando él era adolescente. Una pérdida que lo motivó a crear un sistema de vida donde nunca más perdería el control sobre su destino económico. Alejandra escuchaba fascinada mientras él describía ese viaje de transformación personal que lo había llevado desde la inseguridad financiera hasta el poder empresarial, pero también había escuchado algo más en su voz, el precio emocional de esa mentalidad de control total. Era como si hubiera ganado el mundo, pero hubiera perdido la capacidad de simplemente existir sin calcular constantemente los siguientes 10 movimientos. La conversación fluyó hacia revelaciones aún más íntimas sobre cómo ambos habían usado sus respectivos éxitos como escudos contra la vulnerabilidad real. Santiago había convertido los negocios en su único lenguaje emocional, mientras Alejandra había usado la creatividad como refugio seguro donde podía expresar sentimientos sin arriesgar rechazo directo. Sus manos estaban sucias de barro, trabajando en una nueva serie de piezas cerámicas que habían evolucionado hacia algo completamente diferente de lo que creaba antes. Desde la habitación contigua podía escuchar a Santiago al teléfono, pero ya no discutía solo números y estrategias corporativas. Ahora, sus conversaciones incluían proyectos que integraban talleres de arte para la comunidad local, iniciativas que fusionaban su visión empresarial con la sensibilidad creativa que Alejandra le había ayudado a redescubrir. Era la prueba viviente de que las transformaciones más profundas suceden cuando dos personas se atreven a mostrar sus versiones más auténticas, sin cálculos, sin máscaras, sin agenda oculta. El mensaje enviado por error se había convertido en la puerta hacia una vida que ninguno de los dos había planificado, pero que ambos habían construido conscientemente, decisión tras decisión, conversación tras conversación. La verdad que revela esta historia es que a veces nuestros peores errores se convierten en nuestras mejores decisiones, que la vulnerabilidad accidental puede ser más poderosa que cualquier estrategia perfectamente ejecutada, y que las conexiones más transformadoras suceden cuando dejamos de intentar controlar cómo nos perciben otros y simplemente somos nosotros mismos, incluso en nuestros momentos más imperfectos. Si esta historia te ha acompañado hasta aquí, si has sentido esa conexión con la vulnerabilidad de Alejandra o con la búsqueda de autenticidad de Santiago, te invito a que te suscribas al canal. Cada semana compartimos historias como esta, relatos que exploran esas verdades ocultas sobre cómo realmente funcionan las transformaciones humanas. Esos momentos donde la vida nos sorprende con giros que jamás habríamos imaginado. Escribe en los comentarios, este mensaje era